Buenas, colegas jóvenes, futuros colegas, o sea, internos de medicina, estudiantes de medicina en general, personal de salud y aquellos interesados en su salud personal. También para ellos es este video. El día de hoy les voy a hablar sobre la oximetría de pulso y cómo se interpreta el uso del aparato llamado pulsoxímetro también. Es muy importante y se obtienen muchos valores de esos dos numeritos, porque ese aparatito mide la frecuencia del pulso y la cantidad de oxígeno que hay en la sangre en la persona, que es lo que casi nadie sabe interpretar, ¿no? Miren el número, ¿no? 70 latidos por minuto y dicen 96%, pero nadie sabe qué cosa es. Ya les acabo de decir, es la cantidad de oxígeno que hay en la sangre de la persona. Ahora, ¿por qué usamos esto? Porque se ha demostrado en estudios que se puede correlacionar muy estrechamente, muy cerca, con los valores de oxígeno de sangre obtenidos cuando se saca una muestra de la sangre de una arteria y se lleva al laboratorio, que nosotros usualmente usamos, los médicos, para interpretar en algo que se llama análisis de gases arteriales, donde no solamente medimos la cantidad de oxígeno en la sangre, sino también la cantidad de CO2, o sea, dióxido de carbono, tanto en la arteria como en las venas. Entonces lo interpretamos, pero ese no es el tema. Solamente que usamos el oxímetro porque no todos nuestros centros de salud o establecimientos o IPRES, como se llaman actualmente, instituciones prestadoras de salud, tienen la capacidad de sus laboratorios para hacer un análisis de gases arteriales. Solo hospitales grandes, entonces en centros pequeños donde va la mayoría de la población, podemos usar correctamente el personal de salud la oximetría de pulso. Y por ello es el video en realidad. Voy a empezar comentándoles que, ya que les comenté sobre la correlación, los valores normales en paralelo. En el análisis de gases arteriales se considera normal en la presión arterial de oxígeno, que se mide en milímetros de mercurio, cuando el valor es superior a 80 milímetros de mercurio. De 80 para arriba se considera normal. Que en el oxímetro de pulso ese valor está entre 96 y 100%. 96% a 100%, 96, 80 hacia arriba. ¿Está bien? Listo. Segundo criterio o segundo nivel, el valor menos de 80. El valor menos de 80 milímetros de mercurio se considera que la persona está en hipoxemia. ¿Qué es hipoxemia? Que la sangre tiene menos valor de oxígeno considerado normal. Y supuestamente aquí es cuando aparecen los síntomas de hipoxemia en una persona, que puede ser, aparte de sensación de falta de aire, que nosotros le llamamos disnea, está también los mareos, está también los vértigos, está también el desmayo o la hipotimia o los síncopes. Pueden ocurrir también en esta situación en cualquier rango, ¿sí? Por si acaso. Eso es en hipoxemia. Y eso se corresponde en el oxímetro de pulso en un valor de 95 para abajo. O sea, de 95 se considera hipoxemia hasta que se demuestre lo contrario. 95, 94, 93, 92. ¿no? Y así bajando uno a uno. Cuando el valor y la causa que está haciendo que la persona en hipoxemia no cede o no se controla por demora, por mal tratamiento, por lo que sea, la persona llega a un estado conocido insuficiencia respiratoria, donde ya es difícil mantener las funciones vitales y los tejidos estables con esa oxigenación. Cuando el valor de presión parcial de oxígeno arterial es menor a 60 milímetros de mercurio y que se correlaciona con el pulso oxímetro o oxímetro de pulso de 90%. ¿Está bien? De 90 para abajo se considera insuficiencia respiratoria. De 91 a 95 hipoxemia y de 96 a 100 normalidad. ¿Sí? Esa es la correlación estándar que uno siempre tiene que pensar en su familiar o en el paciente que está recibiendo. Ahora, si se han dado cuenta, la gran mayoría de personas nunca está en 100,
están en 97, en 98%, 99%, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente uno cuando respira en condición estable, normal, calma, no está usando todas sus vías respiratorias, no está usando todos sus conductos, entonces la ventilación no es completa, no es total, entonces uno puede tranquilamente estar en menos oxigenación y por eso usualmente la persona adulta promedio está en 97-98, las personas jóvenes como niños, infantes, niños, adolescentes, adultos jóvenes están en 99%, 98%. Y el adulto mayor suele estar en 96, 97, ¿ve? O sea que puede haber un adulto mayor normal en 96% y puede haber un niño en 99%. Cualquiera de esos grupos etarios de edad puede estar al 100, claro, hay ciertas condiciones. El estrés, la ansiedad, cualquier condición, el dolor que te dé un sobresalto a la persona y obliga a que su sistema actúe y sus vías respiratorias se abran, va a ventilar más y va a llegar al 100%. Es raro que una persona esté tranquila, sentada, sin hacer nada y esté al 100%. No es lo común. ¿Sí? No es lo común. Usualmente al 100% es por algo, ¿no? Hay una condición que está exacerbando a aquella persona, ¿sí? Y bueno, si bien es cierto que 96 es normal, no quiere decir que un infante esté en 96% y puede ser normal. Puede que sí, pero también puede haber una condición, porque ellos usualmente suelen estar a 98, 99, ¿ven? Ya. O sea, quiere decir que algunas personas en el rango de normalidad pueden presentar signos de hipoxemia si baja mucho de su valor, ¿no? De su valor. Siempre es bueno conocer. Les doy el rango, pero es bueno saber qué pasa con cada uno y cómo interpretarlo correctamente. Luego de esto es bueno recordar que para los estudiantes de medicina e internos de medicina es la famosa curva de disociación de la hemoglobina, en el que la hemoglobina es afín al oxígeno o menos afín al oxígeno. Eso es un concepto bioquímico que muchos estudiantes les cuesta entender. No les voy a hacer entender esto ahora, pero lo único que quiero que recuerden y sepan es que cuando la curva de la hemoglobina se va a la derecha, la hemoglobina es menos afín al oxígeno, o sea, capta menos oxígeno por alguna razón, ¿no? Y eso es importante conocerlo porque nos puede servir para interpretar bien los signos y síntomas de la persona que estamos atendiendo. Hay 3 condiciones que pueden alterar la oximetría de pulso sin que haya un problema respiratorio subyacente: la temperatura, la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de hidrogeniones. ¿Cómo lo traduzco en castellano? Ejemplo, si te llega una persona con fiebre, ¿no? Le tomas y tiene, por decir, 5 años, le tomas el oxímetro de pulso y lo puedes encontrar en 96% o en 95%. Y antes de pensar, claro que lo vas a examinar, obviamente, pero de pensar que tiene una insuficiencia respiratoria, si tú ves que no escuchas nada, ningún sibilante, ningún ruido agregado en ese paciente pequeño, lo que tienes que hacer es conservar la calma y bajar la temperatura. Con medios físicos, con un medicamento, cosa que luego de media hora o 40 minutos te has bajado al menos un par de grados su temperatura, la oximetría de pulso automáticamente recupera su valor estándar. Eso quiere decir que no estaba con hipoxemia o insuficiencia, solamente tenía fiebre. Ocurre y muy pocos lo saben, por eso lo digo. El segundo factor es la concentración de CO2. ¿En qué situación? Una persona que sale, por ejemplo, ha estado en un incendio, ¿no? O ha estado en un congestionamiento de autos y se marea y le tomas el oxímetro de pulso y está en 95-96%, ¿qué pasa? Lo más probable es que el CO2, el dióxido de carbono, haya incrementado en sus niveles por respirar el humo del incendio, ¿no? O en un ambiente muy cerrado y por lo tanto la oxigenación baja, ¿no? Y no necesariamente la persona está hipoxémica, ¿no? No puede manifestar síntomas, porque eso, al desplazar mucho oxígeno, pues la persona puede experimentar síntomas de falta, como ya les expliqué, de
insuficiencia respiratoria o hipoxemia. Puede ocurrir, pero no es lo común. ¿Cómo lo arreglas? Pues bueno, en este caso, pues das oxígeno. Le mejoras que el FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. O sea, en resumen, le das oxígeno. Y eso mejora la proporción y la cantidad y desplaza al otro gas. En ese caso. Y en el caso de la acidez, cualquier condición de estrés, una cirugía, una infección, una persona que esté en acidosis, y eso lo sabe el personal de salud, puede hacer que tenga disminución de la saturación de oxígeno y por ende de la presión parcial de oxígeno, la cantidad de oxígeno en sangre, y pueda tener hipoxemia. Bueno, ahí sí hay que actuar obviamente, ¿no? Pero lo común es que uno se olvida estas condiciones para poder pensar en el paciente, ¿no? ¿Cómo se arreglan usualmente las tres condiciones? Si tú lo quieres, le das oxígeno, ¿no? Ya el personal sabe cómo dar FiO2, ¿no? Eso tiene que ir inspirado, 1, 2, 3, 4 litros por minuto, eso es lo de menos, ¿ya? Una cosa más, ya para terminar, la proporción de oxígeno en sangre del ser humano es inversamente proporcional a la altura y a la edad, aunque ya lo dije, pero la edad ya lo mencioné, o sea que a más edad tenga la persona, menos saturación de oxígeno va a tener, o a más altura que viva la persona, también tendrá menos saturación de oxígeno, y no quiere decir necesariamente que esté enfermo. Esto es importante porque nosotros que trabajamos en Perú, no tenemos gente del Ande o trabajamos en altitud. Es importante saber interpretar, y todos los países de Latinoamérica que tienen Ande, sierra, entonces tienen que saber esto. Ahora, los estudios han determinado que las personas que viven en zonas altas a partir de los 970 metros sobre el nivel del mar hasta los 2600 metros sobre el nivel del mar, la diferencia de saturación de oxígeno casi no es mucha, prácticamente es nada. O sea, se consideran los mismos valores, usualmente son los mismos, entre 970 a 2600 de altitud, o sea, consideras el mismo rango de normalidad. Pero cuando la persona vive a más de 2600 metros sobre el nivel del mar, como por ejemplo Ayacucho, como por ejemplo Tarma, como por ejemplo Cusco, ¿no? Como por ejemplo Arequipa en algunas regiones, Huancavelica, ¿sí? Entonces la saturación de oxígeno de la normalidad cambia. Se considera normal en estudios latinoamericanos de Colombia, Ecuador, Perú, que la persona que vive a más de 2600 metros sobre el nivel del mar, su saturación de oxígeno en hombres, su normalidad es de 93.4% a 94.8%. Y las mujeres de 93.4% a 96.7%. ¿Sí? Quiere decir que ahí la oximetría de pulso baja por la propia altitud, porque nosotros sabemos que en la altitud disminuye la presión atmosférica de oxígeno y por eso oxigenamos menos a nuestra sangre. Pero no quiere decir que haya un problema respiratorio que rodea con la persona. Aún así, la correlación con la sangre es igual, no cambia. O sea que si el valor normal de la persona, de esta persona, ejemplo varón, es 94% o 93%, entonces tú le restas, ¿cuánto? Te dije que era 3.6 promedio. 3.6 más 3.6 es 7.2. Entonces quiere decir que a ese 95%, a ese 95 milímetros de mercurio, perdón, que es el 100%, le vas restando el valor hasta 93% y ahí te vas a dar cuenta en qué valor está tu paciente. ¿Está bien? Con 93, ¿no? Que es algo de 80 y algo, ¿sí? Pero esa es su normalidad, no lo consideres anormal. En un limeño puede ser anormal. Comenté que el limeño adulto promedio está en 97-98 el adulto. El joven 98-99, entonces un 96 puede ser patológico para ellos siempre y cuando haya síntomas, ¿no? Que ya los expliqué. ¿Sí? Entonces ya ven que es mucho más sencillo y así podemos ayudar mucho mejor a nuestros familiares
o a nuestros pacientes y podemos aprender mucho mejor sobre este tema. Ojalá les haya servido. No se olviden, si les ha gustado el video, darle me gusta al video y si puedes, tómate el tiempo, suscríbete a mi canal y sígueme y ve lo que más tengo para ofrecerte. Tengan ustedes muy buenos días para todos y que les vaya muy bien.